cuando alguien me dice, oye, Pablo, ¿qué es la conciencia? La conciencia es darme cuenta. Todo el tiempo, pero si yo me doy cuenta en los minutos que la regué, puedo pedir perdón, puedo amar, puedo responsabilizarme, puedo resarcir el daño. Yo tuve la pérdida de mi madre a los 10 años. Ah, caray. Eso te hace de alguna manera aprender. Qué importante que nos cuentes, porque eso marca la personalidad. Pero también tenemos la sorpresa que también esos eventos se pueden trascender. Para que todas esas personas que están en su casa, quizá sola, una señora, un señor, se den cuenta que hay una esperanza profunda y que en esta revolución de la conciencia estamos también para las personas mayores. Recibimos el amor que creemos merecer. ¿Sabes cuánto amor merezco hoy? Suprahumano, la experiencia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Suprahumano, la experiencia. Mi nombre es Pablo Merino. Estoy súper contento de abrir este capítulo más del podcast Suprahumano, la experiencia. Estamos hoy en Casa Dúa, que significa descubriendo la unidad en el amor. Es este lugar increíble. El que quiera, escríbanos, vénganse. Queremos tenerte en vivo en este podcast. Iremos tocando temas increíbles como la depresión, la ansiedad, la búsqueda del propósito. Muchos temas que te van a volar la cabeza, procesos de manifestación, en fin. Y también una súper noticia. Arrancamos ya con mucho éxito este programa de 4 meses que se llama Suprahumano, los 16 códigos del ser, donde activamos 16 poderes internos dentro del ser humano, tanto adentro como afuera, la manifestación externa como la felicidad interna. Y si no lo has tomado, no pudiste estar, no te preocupes, porque vamos a abrir nueva fecha gracias a todos los que estuvieron empujando y todos los que estuvieron diciendo que sí. Bueno, pues muchas gracias a todos. Bienvenido, Elías, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias. Qué gusto. Pues hoy tenemos aquí a Elías Gómez, empresario, gracias, papá. Un hombre que ha desarrollado, ya nos platicarás todo el tema de la conciencia y esta búsqueda espiritual, ¿no? Sí, gracias. Y bueno, pues quiero simplemente introducir, como en cada podcast, la conciencia es nuestro cuerpo superior, nuestro cuerpo espiritual, donde abrimos todos los procesos de gozo, de alegría, de paz. Y la mente, que funciona a través de su propia percepción, a través de sus rutas neuronales, la mente se va programando. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque si tú ves si ves un niño, está lleno de energía, porque como su cerebro es una interfaz de su conciencia, pues es la inocencia, quiere vivirlo todo, quiere disfrutarlo todo, salir, jugar, brincar. Este ejercicio que me encanta de mamá, mírame, mira, ya me salió mamá, ¿no? Los niños, ahorita tengo la experiencia con un niño que llegó a cinta negra a los 11 años, ¿no? Entonces, cómo fue subiendo las cintas y fue aprendiendo y ya llegó a cinta negra y este fin de semana vienen unos coreanos. Entonces, ves que lo van a entrenar y ves cómo está lleno de energía y lleno de ganas, ¿no? Conforme vamos creciendo, nuestras rutas neuronales se van conectando y vamos creando una personalidad, que es el ego, claro, es la falsa personalidad, y la mente y el ego, sorpresa, viven del pasado. La mente no tiene la capacidad nunca de ver el futuro, ni de ver el presente. ¿Sabías eso? Sí, de alguna manera. Digo, yo ahora sí, tengo 61 años. Sí. Esos 61 años la vida me ha hecho entender, a veces a base de golpes, a veces a base de decepciones, que a veces uno piensa que es de las personas, pero son las expectativas que uno pone en las personas, y a veces la misma vida, pérdidas de seres importantes. En este caso, para mí la primera persona que es importante para mí y ha sido importante para mí, aunque no está en carne y hueso, pero sí espiritualmente, fue mi madre. Yo tuve la pérdida de mi madre a los 10 años. Ah, caray. Entonces, eso te hace de alguna manera aprender. No como uno desea, pero aprendes y todas esas etapas las vas viviendo de diferentes maneras o cuando ya estás preparado. Claro. Entonces, fíjate qué impresionante. Ahorita nos vas a platicar cómo fue tu historia al respecto. Sí.
Porque lo que quiero que entiendan los que nos están escuchando es que conforme vamos creciendo y vamos, en este caso la muerte de tu madre, a los 10 años, todo eso va creando una historia. Sí. Pero si ponemos muy bien la atención, nos damos cuenta que esa historia se creó no en base a lo que somos, sino en base a lo que vivimos. Claro. Pero lo que somos siempre es mucho más grande, Claro. porque pudiste haber tenido una vida diferente, pudo tu madre no haber fallecido, y sin embargo lo que sucedió, sucedió. Claro. Y lo que quiero explicar aquí es que las rutas neuronales se van haciendo cada vez más un surco neuronal. Es decir, cada vez vamos siendo más nosotros, es decir, más nuestra personalidad, más nuestro ego. La historia nos va pesando cada vez más y entonces somos menos libres conforme vamos creciendo para evolucionar y desarrollar y tener más felicidad. Bueno, hoy la propuesta del podcast es explorar cuál ha sido tu vida, porque conforme nosotros vamos creciendo, la historia tendría que ser distinta. Es decir, tendríamos que aprender tanto del pasado que el pasado dejara de existir. Claro. Y nos fuera conectando más a la sabiduría del momento presente. O sea, Claro. la persona, como en mi caso 50 años, en tu caso 61, nos vamos asentando más en el momento presente, en la sabiduría, más en el gozo, más en la plenitud total. Decía un maestro que tenemos 70, 80, 90 años para ser mejores y no peores. Claro. Y por eso este podcast quiero que sea una llamada de esperanza a todas aquellas personas que ya tienen más de 50, 60 años y que están empezando a cuestionarse qué es lo que está sucediendo en la sociedad, por qué está pasando esto, frente a los retos del cambio con la inteligencia artificial, con todo lo que está viviendo, quiénes somos y qué está sucediendo, porque en realidad para mí es que estamos viviendo la mejor etapa de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Fíjate que durante miles de años vivimos como recolectores y como cazadores. Distinto a lo que se cree, el recolector y el cazador vivía muy feliz. ¿Por qué? Porque vivía, imagínate, México 1200 y tú vivías en la ribera de Chapala. ¿Cuánto tiempo crees que tardabas, siendo un experto recolector desde que naciste, en cazar un conejito para comer o en ir a recoger las hierbas, que sabías perfecto dónde estaban? ¿Cuánto tiempo crees que trabajaban nuestros amigos recolectores hace 1000, 2000, 3000 años? Pueden tardar semanas porque de acuerdo a la distancia que podían No, hombre, recorrer. no pienses en matar un mamut, en cazar un ratón o un conejo, que había miles. Era a lo mejor mediodía o ¿Sabes cuál es el promedio? 1 hora. 1 hora. O sea, los recolectores sí, y los cazadores trabajaban 2 horas. claro. Piensa México 1200. Claro. Sí, o sí, sea, sí. había paja. Y ellos eran expertos en poner una trampita hecha de bambú, Claro. recolectarla. Sí, y entonces, ¿cómo ¿a qué no? crees que se dedicaban? A ser felices. Sí, Ok. En realidad, creemos que estamos en el avance de la humanidad, porque entonces la mente dice, oye, ¿qué hago? Pues vamos a sembrar. claro. Dice Noah Harari en Sapiens que empezaron los problemas de espaldas, por ejemplo. O sea, cuando empiezan a encontrar a los seres humanos enterrados en tumbas con problemas de espalda es porque entonces necesito tener más hijos porque necesito protegerme. Ya no me puedo mover, entonces si alguien llega y me roba, entonces se hace en las ciudades. Entonces pasa de los recolectores, pasamos a la edad agrícola. Muchísimos años, la agricultura, y después viene la revolución industrial. Si lo vamos viendo, las eras se van acortando. Ahorita voy a decirte por qué estoy diciendo esto. Luego, la revolución industrial 1700, Claro. que es cómo hacemos para que las máquinas funcionen en las ciudades, y entonces inventa la jornada laboral. Antes eras aprendiz y ibas de alfarero y entonces trabajabas, y entonces era viernes y salías, o jueves ya no había trabajo. ¿Ahora qué crees? De lunes a sábado. Y te ponemos un salario y te metemos en un cuartito en una casa. Entonces parece que la humanidad va avanzando. No sé qué tanto avanzamos, creo que vamos retrocediendo. También. Después de la revolución industrial viene la penúltima revolución, que es la revolución de la información. Esa empezó cuando crees, 1990. O sea, de 1990 a la fecha se ha producido más información 3 o 4 veces que en la historia de la humanidad. Entonces hoy tú y yo hemos oído más podcasts y más audios y más libros y más que todos nuestros papás y bisabuelos juntos, porque no se le dedicaban a estudiar más que los que eran muy, digamos, que trabajaban en una universidad. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque la última revolución a la que estamos enfrentándonos acaba de arrancar.
hace muy poquitos años inició la revolución de la conciencia. Es decir, si ya tenemos en la palma de nuestras manos con el teléfono y la computadora todo, empieza la revolución de la conciencia. Ahora, ¿quiénes van a sufrir más la revolución de conciencia? ¿Los niños? No. Los jóvenes no, sino los adultos. Así es. Aquellos que nacimos en los 60, 50, en mi caso en los 70, Claro. y decimos, oye, yo no nací con un teléfono, no existía, ¿no? Nosotros Claro. veíamos una hora en la tele, la barra de las 8, que era la barra de los... y ya nos apagaban la televisión. Y hoy mi hijo está hiperconectado. Entonces, justo este podcast va hacia este mensaje y que lo empecemos a que nos cuentes ahora sí tu historia, de cómo ha sido para ti este reto de ser un hombre de 61 años, empresario, que está empezando a darse cuenta que todo aquello que no sabes, necesitas saberlo, que empieza una apertura de tu parte y que empiezas a un despertar de la conciencia, como para que todas esas personas que están en su casa, quizá sola, una señora o un señor, se den cuenta que hay una esperanza profunda y que en esta revolución de la conciencia estamos también para las personas mayores. Ahora sí, para los jóvenes, pero de otra, Sí, otra generación. Los nuevos jóvenes. Así es. Sí. No, te agradezco mucho. Bueno, platicando un poco de mi historia, bueno, somos 5 hermanos, Okay. lo cual esos 5 hermanos todos vivimos más o menos en 1973-74. Mi madre muere de cáncer, el más grande teniendo 11 años. Uf. El más chico teniendo 1 año y medio. Qué bárbaro. Nosotros teníamos 3 años en Guadalajara. Mi papá era alteño, mi mamá guanajuatense. Para nosotros fue un cambio tremendo porque pues, en realidad la muerte de la madre es la muerte de la base, del núcleo, como se concibe la familia. Claro. Para mí fue impactante y voy a adelantar un poco por qué llegué a la conciencia y todo eso, porque a mí una de las cosas más importantes o algo que me marcó fue que mi madre, meses antes de morir, a mi hermano y a mí nos para y nos dice, me voy a morir. Les encargo a mi hermano el más grande, le dice, tú debes de encargarte de tu hermano el más chico, saber hervir el biberón, cambiarlo. Antes eran biberones de vidrio, pañales de tela, etcétera. A mí me tocaron los pañales de tela, claro. Así. Y a mí me dijo, ¿sabes qué? Tú debes de saber ir al mandado, proveer y todo eso. Okay. Wow. Un niño de 10 años dice, bueno, se va a morir, no sé lo que es la muerte. No. A los meses siguientes, yo era una persona, un niño muy vago. Yo subí, bajaba, etc. Te imaginas, me hacían la changa de niño porque a mí me gustaba dar a Eras un niño, punto. Así son los niños. ¿Cuál vago? Bueno, eras un niño. O sea, pero en un tiempo corto, en 3 años, yo me había quemado con un plástico, me había roto 2 veces los brazos, me había dislocado una pierna. Bueno, había una clínica del ISSSTE que está ahí por la Independencia, etcétera, que era... cliente. Sí, ya me conocían. Sí. Ahí viene Elías. Entonces, cuando mi mamá, después de ese peregrinar, de que estuvo muy grave, se fue, ella murió de cáncer en los senos, le cortan uno, después le cortan otro. Yo me acuerdo que mi mamá nos enseñaba las cicatrices. ¿Ve? Ay, qué fuerte. O sea, nos decían, y una tía le decía, ¿por qué les enseñan? Para que vean lo que... Sí. Y yo recuerdo que se fue agravando y de repente la llevan a la clínica del ISSSTE. Y un sábado, un viernes en la tarde, llego de la escuela, voy a ver a mi mamá al ISSSTE. Saludo a las enfermeras, a los doctores. Eso lo recuerdo como si te lo estuviera viviendo ahorita. Y llego y le digo, hola mamá, ¿cómo estás? ¿Recuerdas cómo son los hospitales antes, que eran azulejos, azules, chiquitos, la cama de fierro del hospital? Y todavía hay unos así, tanque de oxígeno y todo eso. Y me dice, te encargo a tus hermanas y a tu papá. ¿No? Sí. A las horas siguientes muere. Okay.
A mí eso me marcó, pero yo no me había dado cuenta. Tú empezaste a crecer, no te Yo das cuenta empecé a crecer. de esa magnitud. 6 meses, obviamente mi papá con 5 hijos, el joven 34 años, etcétera, no sé, llegó un momento en que la madre de mi padre dice, llévatelos a un orfanato, etcétera. Mi papá dijo, no, son mis hijos, nos adoptan las hermanas de mi mamá. Mi mamá era la penúltima. Nos adopta la hermana que mi mamá crió. Sí. Así. Nos llevan a un pueblito del estado de Guanajuato, se llama San Luis de la Paz, Guanajuato, y ahí ya terminamos de crecer. O sea, nos arrancan de una forma de vida en una ciudad a un pueblito. Claro. Tuvimos una pérdida de madre y una pérdida de padre, porque mi papá no tuvo se quedó allá, se quedó aquí. Aquí, porque no pudo viajar. Mi papá en aquel era lo que era el empleado federal, trabajaba en Hacienda. Entonces, de repente nos quedamos sin papá, sin mamá. Así. Y empezamos a crecer los 5 hermanos juntos. Otra de las cosas que nos marcó, nos dijo mi madre, sean unidos como hermanos, ustedes 5. ¿Ok? Claro. No estamos unidos como hermanos. Y eso, de alguna manera, yo inconscientemente Te marcó. me marcó. Déjame explico algo aquí. Me gustaría ir acotando, ahorita que nos sigas explicando. Gracias por compartirnos esta experiencia. Quiero decirte que este evento, que es un evento semilla, el cerebro lo agrupa y entonces lo que hace el cerebro es genera toda una serie de emociones, acciones, olores, conexiones y lo agrupa en un solo evento ancla. Justamente, qué importante que nos cuentes porque eso marca la personalidad. Pero también tenemos la sorpresa que también esos eventos se pueden trascender. Cuando vamos a la conciencia, todos los que hemos vivido eventos traumáticos en la infancia o en la adolescencia, violaciones, abandonos, en este caso la muerte de tu madre, nos han dado la posibilidad de entender, cuando los trabajamos y los sanamos, que claro que eso nos dio esta aventura llamada vida y estuvieron además codificados desde tu alma. O sea, tú elegiste esa mamá, tú elegiste este encuentro, que ella se fuera, que te arrancara, para hacer lo que tú eres y tener todos tus aprendizajes. Pero lo importante en la conciencia es que cuando yo voy a ese evento y nosotros lo enseñamos, cómo hacerlo, si vamos a este evento, a veces le llaman heridas de la infancia, pero a mí no me gusta llamarlo así, sino cuando yo voy a este evento y entro y lo proceso, que es un proceso fuerte, libero toda la energía que está en ese evento y entonces ahora ese evento ya no es algo difícil y negativo, sino es lo que me impulsa. Por ejemplo, una persona que fue abusada de chiquito y que eso marcó su personalidad, si sigue recordándolo con dolor, sigue siendo abusada. Es decir, quizá tuvo un abuso una vez, a los 7 o 10 años, claro, pero esa persona en su mente sigue abusando con ella miles de veces, hasta que tiene 30, 35, 40 veces. Lo que quiero explicar es que sí se puede sanar. Claro. Entonces, cuando yo voy y lo sano, la gente me dice, me quité una mochila en la espalda. ¿Por qué? Porque esa energía de ese dolor ahora se integra como poder y entonces puede poner una fundación para cuidado de las víctimas, o se puede dedicar a la educación de la conciencia, o puede ser una madre increíble y ahora cuidar y respetar muchísimo a sus hijos. Entonces sí quiero dar este mensaje de esperanza porque es bien importante que entendamos que uno de los procesos más importantes en el proceso de la conciencia es justamente trabajar estos eventos. Ahora, mucha gente no sabe que el evento no se quedó en tu historia, se quedó en una ruta neuronal. Sí. Y entonces cuando vas y lo trabajas, lo sanas. ¿Cómo fue para ti entonces esto que dices que no sabías que te marcó? ¿Cuándo te empezaste a dar cuenta? ¿Cómo supiste que eso te estaba deteniendo en tu desarrollo o en tu vida? Mi punto de quiebre fue cuando tengo 23 años de casado. Uh-huh. Ah, ok, ya vamos acá. Ya, 20, o sea, pensé que decir de edad, casado. 23 años de casado. Uh-huh. Porque antes yo no me daba cuenta. Yo antes era, pues cuando era una familia tradicional, ¿sabes qué? O sea, o como nos educaron, sí, te casas para toda la vida. Tú venías en la ruta, yo le llamo la ruta genética. Así lo que es. nos dijeron que teníamos Así que es. vivir, vívelo. Así, vívelo. Y parece que hay una felicidad ahí, ¿no? Así es.
Y yo, hubo un tiempo en que de joven, pues tú eres relajiento, eres de todo eso. Y como decía, oh, ya fuiste relajiento, todo eso, hiciste, ok, anduviste, a lo mejor rompiste corazones, le jugaste chueco a muchachos y todo eso. Ya, pórtate bien. Pórtate bien, es como cortar aquí con la alfombra y de aquí para acá voy a ser el mejor padre, el mejor esposo. Sí, o sea, qué padre, Elías, porque es bien impresionante en el trabajo de la conciencia. Me encanta que lo estamos viendo en tu vida. Sí. Y lo podemos ver en la vida de todos. Cómo compramos una idea, o sea, una idea de alguien más. Fíjate qué terrible. Compramos la idea de alguien más y nos hacemos a la idea. Sí. Quiere decir que nuestra personalidad, nuestros dones, talentos, habilidades, lo tiramos a la basura y creemos que la felicidad es lo que hacemos en función de lo que pensamos. Yo quiero decirte que justo esa es la revolución de la conciencia, es darnos cuenta que lo que pensamos no es la realidad, sino justamente regresar a lo que somos. Y ahí cuéntame ahora sí, a los 23 años de casados, ¿qué pasó en ti? Porque la palabra que usaste yo me fascina y la quiero subrayar, darme cuenta. Sí. Eso es la conciencia. O sea, la conciencia, cuando alguien me dice, oye, Pablo, ¿qué es la conciencia? La conciencia es darme cuenta. Sí, así es. Todo el tiempo, pero si yo me doy cuenta en los minutos que la regué, puedo pedir perdón, puedo amar, puedo responsabilizarme, puedo resarcir el daño, puedo corregir, pero seguimos siendo fiel a una idea. Yo pienso que hay religiones que toman a las personas, les arrancan su ser y les ponen un casco, o sea, una ideología y dices, ahora esto es bueno, esto es malo, así te portas. Entonces, claro, la persona, como tiene un sentido de pertenencia ante esa religión, dice, qué maravilla, está súper bien, qué padre, porque tiene ganancias secundarias. Claro. Pero ¿qué acaba de perder? Su esencia. Así es. Hasta que se dan cuenta y dicen, no, se salen, ¿y por qué te saliste de la religión? Y se van a otra, porque en realidad están buscando su esencia. Bueno, ¿qué pasó a esos 23 años? Bueno, en los 23 años de repente me di cuenta, una vez me levanté al baño y me hice la pregunta y me dije, Elías, ¿eres feliz? Dije, chingado, no soy feliz. Claro, es que seguida un pensamiento no te hace feliz, no hay forma. Mi fuga era ir al gimnasio, hacer ejercicio. Me ha gustado siempre hacer ejercicio claro. Y viajar por mi negocio y todo eso. Mientras hacías lo que te gusta, así es. Pero todo lo demás. Pero era fugarme de lo que era mi casa. Y después empecé a pensar, ¿cómo elegí a la mujer en ese momento, la mamá de mis hijos? ¿Cómo la elegí? Una mujer como mi mamá. ¿Sabes por qué? Las elecciones que hacemos de manera inconsciente, las hacemos en función de lo que conocemos. Así es. A mí me pasó lo mismo. Entonces, cuando tú ves a una mujer que se parece a lo conocido, o sea, a mi mundo intelectual, por eso siempre estamos viviendo en el pasado, hasta que nos abrimos a la conciencia, empezamos ahí en el presente, pero siempre buscamos a mamá o a papá, lo que decía Freud, ¿no? Entonces buscamos los mismos arquetipos, decía Jung, al respecto de repetir los patrones. ¿Sabes por qué? Porque el cerebro funciona en loops. Entonces busco lo mismo, entonces tengo que dar esta idea y hacerla exactamente igual que lo hacía mi papá, mi mamá. ¿Y sabes cuál es el problema? Que el patrón se va endureciendo, ¿no? O sea, ya ni siquiera sabemos por qué hacemos las cosas. Ni siquiera sabemos por quién inventó eso. ¿Quién dijo que así tenía que ser? Pues ve tú a saber, ¿no? O sea, por eso la religión católica o cristiana de los años 30 o 40 es una religión posrevolucionaria. Pero si nos vamos a la religión de 1800, ¿tú sabías que en 1800, por ejemplo, eran mucho más? La tendencia o la forma de vivir el cristianismo era menos en misa y era mucho más en la meditación. Era más carismática, los jesuitas, los dominicos, eran realmente grandes meditadores. ¿Y por qué desapareció la meditación? Porque era encontrarte a ti mismo. El siglo pasado, dice el Papa Juan Pablo II, era el siglo de la muerte. El siglo de las revoluciones, de las independencias, de las guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial, fue el siglo donde más, ¿cómo se llaman estos? Dictadores ha habido, genocidios, muertes, en fin, la Guerra Fría, porque era la noche antes del despertar de la conciencia. Y tenemos que darnos cuenta que hoy sí tenemos, ya que no seguir con esos patrones de violencia, de narcisismo, sino entrar realmente al despertar de la conciencia y saber que ya somos. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Te viste al espejo? Sí. Y entonces me empecé a dar cuenta que
que no era feliz y que en base a lo que yo extrañaba de niño o vivía de niño, había hecho elecciones, en este caso a la mamá de mis hijos. Y yo de alguna manera ser el padre ejemplar que a lo mejor en mucho tiempo no tuvo porque mi padre no pudo estar. Claro. ¿Verdad? Entonces ya habíamos tenido un divorcio energético porque éramos afuera la familia perfecta. Pero ven, se cerraba la puerta. Me encanta que digas el divorcio energético. Me ha tocado en mi coaching que las personas abran los ojos y darse cuenta que terminaron su matrimonio y dejaron de amar a esa persona y de convivir y de comunicar años atrás, justo por eso. Porque no es sostenible, no hay forma que podamos sostener una mentira, que es cuando interiorizamos una verdad de otra persona. Y entonces, fíjate, algo que quiero de verdad agradecerte también que lo pongas. Todo esto vamos haciendo reflexiones para que los que nos escuchen entiendan la parte neuronal. Cuando nosotros buscamos reemplazar lo que no tuvimos, es porque en realidad tenemos una sensación de que nos va a completar. Inconscientemente, porque cuando no nos completa nada de lo que hagamos. Hay gente que dice, tú eres el resultado de tus decisiones y acciones del pasado. Eso es falso. Tú eres tu esencia. No importa tus decisiones. No importa que le hayas equivocado. No importa todos los errores que hayas tenido. Tú no eres eso. Eso fue algo que hiciste en función de un patrón mental. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que somos la divinidad, que somos la luz, que somos la conexión con nuestra alma, que nuestra alma está conectada con la divinidad, cuando nos damos cuenta que somos seres espirituales, almas espirituales viviendo una experiencia humana, entonces podemos trascender de un día a otro todos los errores y pecados y cuestiones que hicimos en el pasado. Ese es el curso de milagros. Es aprender a perdonarnos todos los días. Claro. Y no importa en qué haya pasado, que haya sido el peor ser humano, necesitas perdonarte. Claro. Necesitas hincarte y decir, hoy estoy bien, hice lo mejor que podía con lo que tenía, estoy listo para vivir una nueva vida, solo se vive en el presente. Entonces, bueno, te das cuenta que regresamos a tu historia, que estabas replicando completándote, ¿no? Y que se habían divorciado energéticamente hace años. Sí, quizás desde que mi hija, la más grande, que ahorita tiene 28 años, tenía 2, 3 años. Sí. Ya no, entonces... O sea, realmente nunca se sostuvo. O sea, no, a lo mejor fueron unos años. Sí, claro. Porque estás teniendo hijos y pariendo chiquillos. Hablo aquí de mí y de repente ya no había una conexión. O sea, muchas veces nos casamos con una persona así y los primeros años es feliz. Por eso es el enamoramiento. Miento. Entonces... Después dejamos de vernos. Sí. En este caso, y empezamos a separarnos. Llegó un momento en que ya no nos conocemos. Yeah. Y yo en una terapia, porque yo dentro de mi búsqueda llegué a constelaciones familiares, me dijo una maestra, las chanclas vienen en par. Cuando me dijo, dice, caray, las chanclas vienen en par. Eso no lo dijo Bert Hellinger, seguramente, el creador de las constelaciones, pero los mexicanos sí sabemos. Así es. Fíjate, a ella le faltó su padre. Sí. Y a mí me faltó mi madre. Ella inconscientemente quería tener un padre en mí. Uh-huh. No le responsabilizo, eso es algo. Y yo quería una mujer como mi mamá. Claro. Entonces fuimos la fórmula perfecta para despertar. Para despertar. Entonces, tuvimos nuestros momentos buenos, etcétera, claro. Pero de alguna manera, siendo yo honesto conmigo mismo y de alguna manera no la amaba realmente como debes amar a la persona, a la pareja que tú eliges tener a tu lado, que dices, ok, vamos adelante. Oye, quiero hacer una pausa porque estás tocando un tema que estoy yo impactado. Gran maestro, Elías, gracias. Miren, por favor, escuchen esto. El matrimonio no debería de existir. Pero déjame explicar por qué. Lo que tendría que existir son los acuerdos amorosos, o sea, la elección de tu pareja, ¿no? De tu alma gemela o de tu compañera de vida,
desde la libertad. Eso implica que todos los días tienes la posibilidad de irte, que el otro no necesita completarte y que entonces mi trabajo es amarte como eres, reconocerte y de la otra manera porque se está construyendo un tercero que no existe, que es el vínculo. Claro. Y es una responsabilidad de los dos nutrir y amar el vínculo. Yo siempre le digo yo también tengo divorcio y le digo a mi pareja actual, que es una mujer que adoro y amo, le digo, eres libre de irte el día que quieras. Aunque nos podamos casar por el civil o lo que quieras, eso no significa, eso es algo leal, pero a nivel de nosotros, lo que realmente existe es la libertad, porque el amor es libertad, el amor no es posesión. Entonces tú tienes la posibilidad de irte con tus amigas o de tener amigos o de bailar y de disfrutar o de no atenderme o de entenderme. Entonces realmente, le digo, la completud está en mí. Y entonces yo te puedo dar por lo que soy y tú me vas a dar por lo que eres. Y entonces se construirá una relación de parejas. Ahora, también quiero decir otra cosa. Las parejas, todas las parejas, el 100% de las parejas que no se dan desde este espacio de libertad, son parejas evolutivas. Te casas no para tener hijos, te casas para el despertar de la conciencia o te pones de pareja. Hoy los chavos están muy perdidos porque que la red flag, que no sé cuánto, que la chava, que si es tóxica, que no si es tóxica. En realidad, solo están mostrando nuestras propias toxicidades. Nos están mostrando nuestros propios defectos. Entonces, se hacen los espejos maestros. Por eso es muy doloroso ver a una persona que tú no elegiste desde el espacio de tu conciencia, porque te está mostrando todo lo que tienes que despertar. Solo quiero decirte esto, cuando despiertas, se rompe el vínculo que en el alma habían construido. Cuando tú te casas o tienes una pareja evolutiva, es decir, amas a alguien desde la inconsciencia, porque así entramos todos, las almas hacen un acuerdo. En el momento en el que te das cuenta, ese acuerdo se desaparece y entonces empiezan el verdadero divorcio, que es cada uno asume su responsabilidad, te dice gracias, aprendí todo esto, tú aprendiste esto y cada quien se va con su mochila completa. Me hiciste recordar, Jorge Bucay, con una palabra que dice, te amo tanto, pero no te necesito. No te necesito, te elijo. Así es. Esa es la única Así relación. es. Las de necesidad, todas son evolutivas. Así Entonces, es. chavos y chavas y jóvenes entiendan que todas las relaciones están hechas para enseñarte algo hasta que puedas no necesitar a una persona, solo elegirla. Sí, y sobre todo el aprender y saber, porque cuando yo me casé y que ahora también con mi nueva pareja, que se llama Regina, que la amo y con esa libertad dices, jamás nos enseñan a hablar, o sea, hay 3 pilares para una relación, que es hablar de economía, de dinero. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, si vas a vivir junto con alguien, hay gastos, etc. Sí. Hablar de sexualidad. Sí. Perdón, como te gusta, como no te gusta, Sí. o sea, etcétera, lo que sea sexualidad. Sí. Y otra es ser tú y poner tus límites, de alguna manera, porque eres un individuo antes de, Sí. como acabas de decir, una pareja. Sí. Y eso es lo que no nos enseñan. Es correcto. Y a mí no me enseñaron. Y que después de este crecimiento, yo dije, en esta segunda etapa, yo lo voy a aplicar. Claro. Oye, quiero subrayar eso que estás diciendo porque es importantísimo el tema de la comunicación. La comunicación desde el espacio de una pareja consciente. Ahorita hablaste de estos tres temas de la comunicación, de poner límites, de hablar de la sexualidad, de hablar del dinero, pero yo lo llevaría a decir, tienes que aprender a hablar de todo. Claro. Es decir, en la pareja tienes que hablar de dinero, tienes que hablar de qué onda con los hijos, de tuyos y míos, porque ahora hay muchas parejas como la mía que tenemos tú los tuyos y yo los míos y nosotros no tenemos juntos. Los nuestros no, pero sí tenemos. Pero de los viajes, pero de qué necesitas, pero de tus límites. Entonces, cuando se abre la comunicación, el problema, ¿sabes por qué no abrimos la comunicación? Porque vivimos en el paradigma del miedo. Claro. Mientras yo tenga miedo de lo que tú me puedas decir o tenga miedo a que tú te vayas, entonces yo empiezo a crear una falsa personalidad con la idea de que tú te quedes. Exactamente. El segundo, pero fíjate, te voy a dar otros pilares ya que entraste. El segundo pilar, además de esto que dijiste increíble de la comunicación, es el proyecto de vida. Es decir, es el objetivo, el propósito por el que yo estoy con una persona.
Por ejemplo, el propósito evolutivo de Fernanda, mi mujer y yo, es el desarrollo espiritual. O sea, yo le dije, mira, mi amor, yo soy un nerd. O sea, para mí la espiritualidad y la conciencia es mi target, es mi objetivo en la vida. O sea, yo vengo a despertar en la conciencia y a unirme con el todo. Pero yo necesito conectar con una mujer para experimentar esa belleza en otra persona. O sea, no lo puedes experimentar un amigo, una amiga. No, esta conexión íntima, sí te elijo y me encantas, pero solo si tu propósito de vida es igual que el mío. No puedes elegir mi propósito de vida. Si tu propósito es lo mismo, entonces te voy a acompañar y me vas a acompañar. Y entonces ahora somos partners espirituales. Lo platicamos, lo hablamos, lo despedazamos, tocamos nuestro ego, nos mostramos nuestros dolores. Y entonces yo sé que ella, siempre que vea mi ego, me va a mostrar mi ego, yo sé que es un espacio para que yo traje mi ego, sin que se rompa la relación. Hace poco me pasó que no veía yo un tema mío, estaba yo muy enojado, me lo mostró y wow, o sea, lo pude ver, porque tuve a alguien que desde el amor me lo mostró. Y me toca lo mismo, oye, mi amor, estás en este proceso de queja, fíjate que está, date cuenta. Entonces, esta apertura del propósito conectado con la comunicación es espectacular. Entonces yo les digo propósito, comunicación, y tocaste el otro, intimidad. Claro. O sea, la única diferencia entre tus amigas y tu mujer, pues yo le dije a mi mujer, es que la única diferencia es que con mis amigas nunca tendré ese nivel de intimidad y profundidad, no solo sexual, pero espiritual, pero de conexión, pero álmica, pero de gustarme, agarrarle la mano, abrazarla, besarla, dormir con ella. O sea, entonces cuando hay una profunda intimidad, es decir, lo que no hago con nadie más, hago con ella, soy con ella, lo que conecto y profundizo solo es con ella, y ese proyecto de vida solo es con ella. Entonces, esta triada se la recomiendo a todos porque es un camino irrompible. Porque, ¿qué pasa si yo le soy infiel? Rompo mi proyecto de vida. Claro. Y la intimidad que solo soy con ella. Y eso se construye. Entonces, claro que yo quiero vivir más profundamente con ella y no quiero voltear a ver a nadie más porque con nadie más podría llegar a construir ni la comunicación, ni la intimidad, ni el proyecto de vida. Fíjate, tú con tu pareja, tú elegiste una pareja para que tengas una comunicación a nivel espiritual. Sí. Yo en este caso, yo varios años trabajé en mí y ver qué era lo que yo había traído. Cuando yo encontré, ahora sí nos encontramos, Regina y yo, le dije, ¿sabes qué? Yo necesito una pareja que me ayude a conservar mi paz y mi tranquilidad. Eso también es espiritual, mi querido Elías. Entonces, ¿por qué? Porque yo venía de muchos años cambiando y de mucha revolución. Ya no interna. drama. Ya, que se acabe el drama. Así es. Pongamos en este episodio, en este podcast, no más drama. Así es. Entonces, yo ya venía de un matrimonio donde, como costumbres, aguanta, que fueron 23 años. Para muchos puede ser muchos, pero para mí fue el momento exacto para decir hasta aquí. Fuimos a terapia juntos, fuimos para ver, yo querer salvar el matrimonio de una manera, de otra, meditar y todo eso. Y le hice muchas maneras. ¿Por qué? Porque me habían enseñado que hasta la muerte. Llegó un momento en que dijo, esto no va a dar más. Hasta la muerte del amor. Creo que no terminaron no terminaron el dicho. Así es que es hasta que la muerte del amor los separe. Así es. Esa fue la parte donde... Es que si no hay amor es una broma. Estás con una amiga, ¿no? Estás con una roommate, dicen ahora. Y en realidad, a los que les hacemos mayor daño son a los hijos. Sí. A mí hubo 3 cosas que me marcaron y que me dijeron, Elías, debes de salir. 1, cuando una terapeuta me dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Elías? ¿Qué pasó? ¿Sabes lo que es dignidad? Porque yo iba y es que me hizo esto, me hizo Sí. El pípila es el tapete, cabrón. Así es. ¿Sabes lo que es dignidad? Sí. Tú puedes venir a vomitar las veces que quieras, pero si no haces nada, ¿qué? Eso fue uno. Hay una frase maestra que me recuerdo. Recibimos el amor que creemos merecer. Así es. ¿Sabes cuánto amor merezco hoy?
Yo no Así acepto de nadie Así es. una falta de respeto. Así Digo, es. no pasa nada, la pasamos, pero la segunda es... Y Y ni siquiera es límite, es Así. eso, es la dignidad personal. Así Y por eso tampoco falto respeto a nadie, porque tanto es mi dignidad como la de otra persona. Y como te ames tú es como te van a amar. Punto. Tú sabes que cuando Dios nos dijo, ámense los unos a los otros, como yo los he amado, Sí. en realidad amarás a tu esposa como a ti mismo, amarás al otro como a ti mismo, no es una orden. Es una consecuencia, nomás que se entendió mal la frase. Solo podrás amar al otro como te amas a ti mismo. No hay forma que ames al otro sin amarte a ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque me encantaría que vieran que cuando yo te amo, ¿dónde está el amor? Está en mí. O sea, el amor surge en mí y se da hacia ti, pero no te puedo amar sin amarme. El amor que creo, porque lo sostengo, es un amor mental que no existe. O sea, es como, ay, sí la amo y como decías tú, lo tengo que sostener a mi mujer. Pero en realidad no es cierto. Solo tienes que sostener la idea de un matrimonio que no existe. O sea, estamos en el ego sosteniendo algo que no es. Y entonces la terapeuta te dijo, ¿dónde está tu dignidad? Sí. Y ahora, tomando lo que tú dices, en realidad yo no me podía amar porque yo venía de una situación con mi madre, es estar pendiente de mis hermanas y de mi padre. Entonces yo ahora estaba casado y estaba pendiente de mis hermanas y de mi papá y como saben mis hermanas. Y luego estaba pendiente, Sí. pero no estaba pendiente de mí. ¿Quieres que podamos profundizar en eso? Sí, cómo no. Mira, ahí te va. Nosotros sabemos que cuando se construye esa falsa personalidad, se construye porque el amor se conecta con el dolor. O sea, el amor es libertad. Sí. Pero cuando lo conecto, por ejemplo, con el dolor, se conecta y se conecta y se construye una toxina en mi cerebro. O sea, si un perro me mordió de chiquito, conecto los perros, que son amor, lindura, con el dolor. Entonces mi cerebro dice, cualquier perro muerde. Ya no sé ni por qué me está pasando, porque esto pasó cuando yo tenía 5 años, pero yo vi un perro y no puedo, ¿no? A mí me impactaba a mi hijo de chiquito que no tiene una toxina con los perros. Y llegaba cualquier perro y lo abrazaba. Ya sabes, el niño de 3 años se les enciman a los perros y no muerde, pues este no, porque a mi hijo nunca le mordió un perro. A lo que voy es, ¿qué crees que se conectó cuando murió tu madre? Que entendiste que el amor era igual a, ¿en qué se conectó con el dolor? ¿Ya lo pudiste ver? No, Para ti amor es igual a... es que yo le haga falta a alguien. Ok, que sirvas a alguien. Caso, así es. Entonces, en este caso a mis hermanas, a mi padre. Correcto, sí. Cuando lo vi cuando te dijo tu madre, te vas a encargar de tu papá, imagínate. Así es, hacerme responsable. De tu papá, o sea, un niño de 10 años y uno de 35, es una locura. Está bien, tu mamá no la vamos a juzgar, pero así sucedió. Te quiero decir algo. Para ti y para muchos de los que nos están escuchando, creen que el amor está conectado con la obligación. Sí. Entonces, hay una cultura mexicana que es sirvo, entonces sirvo. Sí. El que no sirve para vivir, el que no vive para servir, no vive para servir. Semejante pendejada se inventó. Sí. ¿Quién fue? No sé, la Madre Teresa o no sé quién. Entonces, voy a ver por qué. Yo no vivo para servir. Porque sirvo. Sí. O sea, esta idea judio-cristiana de tú no existes, tú no sirves, solo sirves para los demás, hace que haya un grupo de mujeres, sobre todo mexicanas y latinoamericanas, que no se ven a sí mismas y conforme ya van llegando a los 50, 60 años, tienen muchos miedos, están amargadas porque quieren seguir sirviendo, pero ya no tienen la capacidad de seguir sirviendo a nadie. O sea, es la típica mamá que, mamá, siéntate, mamá, déjame te atiendo, claro. Abuelita, por favor, pero no, tienen que seguir. Entonces, ya lo hablamos en podcast pasados, que es cuando yo me sirvo y me conozco, entonces desde mis dones, talentos y habilidades sirvo a todo el mundo. Claro. Pero es un reflejo de quién eres. Sí. No es una búsqueda el servir a los demás. Sí, precisamente cuando yo me di cuenta que estaba pendiente de todo el mundo y estaba pendiente de mis hermanas, en un momento de mi papá, mis hijos, la mamá de mis hijos, yo no existía. Yo no existía. Precisamente yo me hice responsable de mí. Cuando yo me salgo, casi 23 años de casado, de la casa,
de donde vivía con la mamá de mis hijos y mis hijos, que dije, ¿sabes qué? Yo no puedo más. Salí con mi ropa Sí, sí, sí. únicamente. Ya lo sé lo que se siente. Sí, y me salí. Y de repente dije, ¿sabes qué? Necesito ver en mí, por mí. Y de ahí comencé una búsqueda de talleres, de terapias, de constelaciones familiares, donde yo me di cuenta que yo no me daba el valor y yo no me amaba. Sí, no sabías, deja tú que no te amaras, ni siquiera sabías que existías. Así es, que eso yo no sabía que existía y que no me reconocía muchas veces. Claro. Además, o sea, todo esto había hecho de ti un gran proveedor, Claro. un gran sostenedor, Claro. un gran empresario, un gran papá. O sea, toda esta búsqueda había hecho en esta exigencia, realmente sí te construyó en alguien increíble. Sí. O sea, en un ser humano espectacular. Hoy que estamos gozando de ti. Pero el único que no lo veía, siempre les digo, eres tú, ¿no? El último que no lo ve. Sí, así es. Ajá. Entonces, yo lo que hacía era siempre hacer algo ¿para qué? Para ayudar a los demás. Sí. Era ayudarlos y era de alguna manera, pero no me sentía yo ni en paz ni feliz. Porque el amor es orden. Así es. Es 1, 2, 3 por mí como en las escondidas. Sí. 1, 2, 3 por mí y luego por todos mis amigos. Sí. O sea, servir no tiene nada de malo, pero en orden. Desordenamos los sistemas y vivimos vidas de sufrimiento porque tengo que entregarme, porque Dios murió por nosotros, porque Dios murió por mis pecados, porque soy culpable ¿de qué carajo? O sea, si eso ya no pasó. Entonces, qué maravilla en ese despertar, Elías, ¿y qué pasó? Ahora, cuéntame, métete ahí a las terapias, a las constelaciones, porque justo es lo que quiero que las personas Sí. de arriba de 55, 60 años, como lo estamos experimentando contigo, despiertan y pueden, y hay una vida maravillosa en su interior y en su exterior. Sí, porque yo, o sea, lo primero que me di cuenta es que antes de aventar culpas, porque así es, Ser responsable. o sea, dije, ya debo de ser responsable, porque yo podía culpar a la mamá de mis hijos, es que me hizo esto, pero digo, bueno. Porque la víctima se convierte en el Así victimario, es, siempre. así es. Víctima y victimario son la misma. Así es. No, las señoras que dicen, no, es que mi marido es un hijo de la chinga. Y le digo, ¿y tú Sí. qué horas traes, mijita? O sea, le ponemos una lupa y eso, los dos juegan este juegazo Sí. de víctima-victimaria. Me dijo un terapeuta, para ver un cabrón de ver un pendejo, pero un pendejo de ver un cabrón. Claro. Entonces, cuando yo me digo, ok, de esto, ¿qué soy responsable yo? ¿Qué estoy haciendo de más en todo esto? Te digo un poco, por ejemplo, con mis hijos, en muchas veces fui mucho padre para mis hijos. Claro. No le di espacio a su mamá. Al ser tan búsqueda de la exigencia, Así es. los invalidabas. Así Ahora yo te es. hago todo. Así Claro. es. Y luego, ok, siempre estaba pendiente de a ver cómo está una de mis hermanas, cómo está otra. O sea, de alguna manera poco o mucho estaba de un hermano, cómo le iba, todo eso. Eso se llama el síndrome, bueno, ahorita en psicología, el síndrome del Salvador. Sí, sí. Y muere, ¿sabes cómo se termina un Salvador, no? Crucificado. Crucificado. Decía un amigo, tú paga con ayuda, tú das mucha ayuda y te van a pagar con la moneda de la ingratitud. Sí. Tú ayuda a todo el mundo y te van a pagar, ¿sabes por qué? Eso lo saben las constelaciones familiares. ¿Tú sabes por qué el que más ayuda lo crucifican? Te les voy a explicar. Porque el equilibrio, por eso el amor que ahora tienes con Regina o yo con Fernanda, es un amor equilibrado. O sea, das, recibes, das, te amo, eres libre. Cada quien está porque quiere, uno da una cosa, el otro da, y entonces el amor empieza a volar. Okay. Cuando se desequilibra el amor, el que da hace que el otro reciba, y entonces ¿quién le debe a quién? El que recibe le debe al que da. Conforme sigo dando, sigo desequilibrando, entonces llega un momento donde yo ya di tanto y el otro ha recibido tanto que el otro ya está totalmente invalidado. ¿Y sabes cómo le dice al otro? Me invalidaste, dame tú. Yo ya no puedo. Por eso hay ingratitud. O sea, por eso los hijos de papi de tú no sabes quién soy. O sea, pues eres nada, te regalan el dinero, pero él cree que es el dinero de su papá porque, claro, y esa persona le dice, ponte a chambear, no puede. Claro.
Sí, y uno de los primeros talleres que fui es precisamente a trabajar toda mi infancia. Claro. Todas, lo que muchos le llaman mis heridas de la infancia. Sí, sí, sí. Y ver qué me había sucedido de mi infancia. O sea, menté la madre a mi mamá, le menté la madre a mi papá, aunque, me dijo, fue un abandono, aunque fue un natural, pero de alguna manera ese niño no lo entendía. No, hay un enojo profundo de decir, ¿por qué me abandonaste, mamá? ¿Por qué me abandonaste, papá? Así es. ¡Qué maravilla! Entonces, ¿cómo te sentiste cuando lo pudiste gritar y los pudiste ver? Las primeras veces yo decía, ¿cómo le voy a mentar la madre a mi mamá? ¿Cómo le voy a mentar la madre? Sí, miéntasela, me decía el terapeuta, miéntasela. Híjole, no, miéntasela. Y pues, Chin Marín, se la menté. Claro, es que no estás tu mamá. Sí, así es. No es esa la imagen interior que tenemos. Así es. Sí. Y eso me fue liberando. Sí. Me fue liberando. Sí. Decir, ok. Y eso, después de eso, decir, ok, romper los paradigmas que yo tenía. ¡Uf! ¡Qué gran viaje! Tanto religioso. Sí. Como te hacían ver, que te decía, sí. Es que dentro de la familia se hacen las cosas así. Romper todos esos paradigmas. Sí, es decirle a la vida, gracias, religión, gracias, creencias, gracias, creencias sexuales, gracias, represión, gracias. Ya no las quiero. Así es. Y empezar a elegir tus propios paradigmas. Acaba de pasar Navidad, el hecho de que antes la costumbre es que todos vamos a reunirnos en la casa de los papás o en Navidad todos están reunidos, todo eso. En realidad no era necesario, y a veces estaban bronqueados los hermanos o los... Sí, obligando. Y todo ese tipo de paradigmas, romperlos. Maravilloso. Para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, Elías, porque fíjate que descubrí el tema del matrimonio contigo y entonces le entramos a un tema padrísimo. Sí. ¿Cómo es tu experiencia hoy? Quisiera que cerráramos. ¿Cómo te percibes después de esta trascendencia, esta liberación, de haber cambiado los paradigmas, de haber puesto un matrimonio, ahora una relación de pareja con tu mujer abierta y profunda y con estos diálogos? ¿Cómo es hoy tu experiencia después de haber gritado y haber sacado de tu sistema el enojo a tus padres? ¿Cómo es hoy tu experiencia? Mira, antes un poquito, acabo de hacer una terapia con hierbas medicinales. Oye, ¿qué, una ayahuasca o qué? Ahí fue una mezcla entre ayahuasca y todas hierbas, que un hermano me invitó. ¡Qué maravilla! Yo he hecho muchas, ¿eh? Sí, yo ahí cerré el ciclo. A veces uno cree por la edad que tiene, dice, no, man. Ahí terminé lo que dijiste tú, de aventar la mochila que traía atrás, de todo lo que tenía cargando. ¡Qué maravilla! Invité a Regina, mi pareja. Yo dije, vamos. Regina trabaja sus cosas. Lo que te puedo decir y concluir ahorita es, yo puedo hablar con Regina, llegar a la casa y decirle, ¿sabes qué? Hoy me siento de la patada, no me hables, déjame un rato analizarlo y todo eso, y no tengo ningún problema. Claro. Es más, yo soy amante del fútbol americano. Ya somos dos. Bueno, cuando empezó el fútbol americano le dije, mire, de tal estos días no vamos a salir. ¿Por qué? Porque es partido, le voy a Pittsburgh y todo eso. No me había sucedido anteriormente. No me animaba por el miedo a decirle. No. Un detalle tan claro como hacer un hobby. Así es. Sí, los varones tenemos que tener hobbies, Así es. Las mujeres a veces no entienden, dicen que son como niños. No. Es que el hombre disfrutamos haciendo, viviendo, gritando, no solo conversando. Así es, ir con los amigos y todo eso. Y con ella puedo hablar de las cosas que me gustan y los límites, ya sea sexualidad, dinero, lo que no pude hablar. Claro. De los quizás 50. Es que ser tú. Soy yo ahora. Gracias. Oye, quiero poner nada más aquí porque nunca he hablado de las plantas medicinales. Lo que sucede es que existen plantas, así como existen plantas como la pasiflora que te dan tranquilidad, o un tecito. Las plantas medicinales lo que hacen es que generan en el cerebro una expansión de conexión con el alma. Es como abrir el libro de la vida. Y entonces cuando tú ves el libro de la vida, puedes perfectamente tu alma decir, cierro este capítulo,
sano este proceso y en una noche profundísima cierro y entonces sigo viviendo, ¿no? Entonces, cada vez que hacemos una planta, honguitos, el sapo o la ayahuasca, es realmente hacerlo bien y obviamente con gente experta y preparándote una semana antes, en ayuno, pero lo he hecho algunas veces en mi vida y para mí ha sido poder ver el cosmos del alma y darnos cuenta que ahí fue cuando la primera vez escuché, son dioses, pero se les olvidó, están hechos a imagen y semejanza de Dios y son la representación, entonces la gota del océano, no somos el Dios, el océano, pero sí somos esa gota, como mi dedo es una expresión de mi mano, no está separada, nosotros no estamos separando la divinidad. Oye, pues Elías, qué maravilla que tengas esta experiencia, gracias por haber venido, gracias por... ¿Qué te llevas de esta conversación? Aquí es compartirles a personas 60, 50, 40, 70, que en realidad no hay edad para sanar, para enfrentarnos a nuestros miedos quizás y cambiar los paradigmas. Muchas veces pensamos, es que ya estoy grande, ya que no, en realidad, si en lo personal yo me decidí ser feliz y vivir en paz y darme una segunda oportunidad. Yo dije, aunque sea un día, han sido muchos días donde de alguna manera cambié la forma de pensar y en realidad soy feliz. Yo los invito que vayan a una terapia, que vayan, yo sé que haces muchos talleres, los invito a que asistan a los talleres, que se inviten, que se animen a escuchar los podcasts, constelaciones familiares, etc. En realidad, híjole, son herramientas nuevas para ser feliz. Te agradezco y te aplaudo, Elías. Gracias, gracias, gracias. Tu alegría, tu energía se sienten, nos has irradiado. Pero además yo te veo y yo sé, me dijeron unos amigos, que solo mantente 10 años vivo, o sea, de ahorita, del 2026 al 2036, porque va a avanzar tanto la tecnología que vas a vivir 110 años, 120. Y eso lo he decretado. No, es un hecho. O sea, va a haber una tecnología, ya hay, o sea, ya vivimos muchísimo más. Mi papá cumplió 73 y dijo, yo siempre pensé que me iba a morir a los 73, ya tiene 80, y dice, y todavía, o sea, estamos viendo mucho. Lo que quiero decirte es que sé que vas a vivir 50 o más años en este estado de awareness, del despertar de la conciencia, en este estado de paz. Y quiero decirles a todos que todos nos lo merecemos. Claro. Que es disponible. Yo siempre digo que por evitar 15 minutos de dolor o 15 días, vivimos una vida de sufrimiento. Así es. Por evitar un año donde me voy a meter a verme a mí mismo y a solucionar mis temas, vivo una vida de sufrimiento. Y la único es que tienes que decir, sí, quiero despertar a mi conciencia. Claro. Yo te quiero decir que mi único objetivo en la vida es el despertar de la conciencia. Mío, obviamente, seguir teniendo este awareness, esta experiencia de la totalidad en la vida, que cada vez puedo acceder a más y que cada una de las personas que nos escuchan sepan que son completas, perfectas y suficientes. Venimos a ser felices y tenemos esta oportunidad. Gracias, Elías. ¡Bravo! Gracias, hermano. Gracias. Gracias a ti. Gracias a todos. Denle like, compartan, por favor. Este programa de coachings en vivo, de podcast en vivo, es una experiencia, no está prefabricada, no habíamos hablado Elías y yo antes, es algo vivo que quiero desmitificar, que la conciencia es en un salón o en un taller, no, es en la vida cotidiana donde abrimos nuestra conciencia y personas como Elías que nos acabamos de conocer, vamos cada vez mostrando que el camino es hacia adentro, que el camino es la conciencia, que es el despertar. Así que comparte, dale like, pon los comentarios, nos sirve muchísimo y vénganse aquí a Casa Dúa a vivir los podcasts para poder estar como con Elías teniendo esta conversación maravillosa. Y si tienen preguntas, háganla. Nos vemos en el próximo capítulo y si no te has metido a Spotify, métete a Spotify. Tengo un podcast diario de 5 minutos donde voy compartiendo muchísimos temas de la conciencia, de la frecuencia, del amor, de la alegría, de los procesos neuronales, de la mente, de la culpa, de todo esto, de cómo vamos a ir construyendo 5 minutos diarios en Spotify. Soy Suprahumano, la experiencia. Allá nos vemos. Lo voy a seguir.